Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta acercarles la vida positiva desde los valores que vivimos cada día, que usted y yo vivimos, y siempre aquí con un invitado especial. Hoy vamos a tratar de los centros de espiritualidad Agustino Recoleta con el Agustino Recoleto Víctor González Marín. Muchas gracias, Fray Javier. ¿Qué cosas ofrece un centro de espiritualidad en un país, un centro de espiritualidad Agustino Recoleta en un país como Costa Rica? Bueno, hay muchas vertientes en las que nosotros podemos difundir también nuestro carisma, sobre todo como agustinos recoletos, y como son 5 ministerios, estamos tratando de llegar a cada uno de ellos dentro de la espiritualidad, ya sea de humana, como son los enneagramas, como es la inteligencia emocional para parejas, o de oración, el taller de oración agustiniano. Cuando hablas del taller de oración agustiniano, ¿nos puedes decirle al público de qué se trata, qué vivencias hay, qué participación y qué cosa hay en Costa Rica de todo esto? Bueno, el taller se basa sobre todo en vivir una experiencia de silencio compartida, donde estamos tal vez 15, 20 personas, y allí experimentar después de 10 minutos de teoría, hacer silencio para que eso que hemos escuchado haga eco en nuestro corazón, lo vivamos en silencio, nos hagamos las preguntas de introspección y lo podamos compartir. Bueno, yo sé que esto, por ejemplo, cerca de San José, en el seminario donde está la sede del CEAR en Costa Rica, se ha hecho. Pero ¿qué respuesta ha tenido, por ejemplo, al norte de Costa Rica, por el Sarapiquí, que limita con Nicaragua, con gente que es de una vida más sencilla, más tranquila? Quizás en Pozos en San José, gente más intelectual. ¿Qué respuestas ha habido y qué ecos? Bueno, el último semestre fueron 11 talleres que se hicieron en la Casa de Formación San Ezequiel Moreno. Pero en Puerto Viejo, que es la zona norte donde hay mucho migrante nicaragüense, se hizo 2. La experiencia del taller, el taller de oración no, sino enneagrama e inteligencia emocional para parejas. En cada uno hubo como 12 personas en cada uno y fue muy positiva la experiencia, la repercusión, la encuesta que siempre pasamos para valorar los cursos fue muy positiva, y por eso este primer semestre tenemos la misión de volverlo a realizar y tal vez aplicar el taller de oración agustiniano. Víctor González Marín es el delegado de la zona de Costa Rica, en donde hay 5 comunidades y alrededor de 20 frailes, 20 religiosos agustinos recoletos. Hace poco se celebraba en Costa Rica los 50 años de presencia agustino recoleta en Costa Rica. ¿Qué es lo que ha dejado Costa Rica a los agustinos recoletos y los agustinos recoletos que han aportado a Costa Rica? Voy a comenzar por lo último. Nosotros los agustinos recoletos, que fue como un llamado que nos hizo el obispo de Alajuela, es llenar un vacío por los pocos sacerdotes que habían en aquel entonces de hace 50 años en Costa Rica, sobre todo en Alajuela. Ahí comenzamos a aportar a la iglesia, llevando la administración de sacramentos, pero actualmente no es solamente la administración de sacramentos, sino que es lo que queremos dar a conocer la forma en que vivimos nosotros, la vida comunitaria, la introspección. Yo diría vivir, como dice San Agustín, una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. ¿Y Costa Rica qué ha aportado a los agustinos recoletos? Tú como costarricense, ¿qué crees que ha aportado a la orden desde tu ciudadanía, ¿no? Costa Rica, ¿qué ha aportado? Yo creo que lo que ha aportado es vocaciones, amistad, gente colaboradora que va marchando junto a nosotros para ir creciendo como si fuéramos un camino de acompañantes y también de acompañados. Vocaciones, te digo, porque ya estamos llegando a un nivel en que tantos frailes hay, tantas vocaciones costarricenses también las hay. Estamos llegando como a un equilibrio. Quiere decir que gusta de nuestro carisma, de nuestra familiaridad. Y en estos momentos, en este siglo XXI, Víctor, en donde vemos que hay una persecución con la Iglesia, en donde también hay
pues luces y sombras dentro de la Iglesia, ¿no? Hay un trabajo de muchos años en Costa Rica, que es la Ciudad de los Niños. También hay parroquias. ¿Qué es lo que ha llamado la atención a los jóvenes de Costa Rica y qué está llamando la atención a los jóvenes de Costa Rica para querer vivir la vida Agustino Recoleta? Creo que nuestra forma de comunidad, la familiaridad, que nos sentimos uno, la alegría, que es una vertiente muy importante de nuestro carisma, la alegría porque lo que vivimos pues lo reflejamos. Entonces no estamos tristes, estamos felices, estamos compartiendo oración, muchas veces la mesa. Y me decías anteriormente qué aportamos. Yo creo que es la gran compañía, y precisamente el próximo año cumplimos 50 años de estar en la Ciudad de los Niños, donde hay muchos jóvenes también que se impregnan de nuestra forma de vivir. Ajá, en la Ciudad de los Niños, aquí estuvo Fray Jesús María Ramos explicando un poco qué funciones tenía la Ciudad de los Niños. En estos momentos hay una escuela, ¿no? Un colegio San Agustín, un colegio técnico, y también hay una visión distinta de lo que puede ser un proyecto social aquí en México. Yo les voy a recordar con el Fray Víctor qué se hace en la Ciudad de los Niños exactamente. El gobierno apoya toda la labor que los religiosos agustinos recoletos están haciendo ahí. ¿Cómo se apoya todo esto? Bueno, el gobierno es el que pone, diría yo, el 90-95% de todo lo que se gasta económicamente, todo lo que es una inversión social. Y allá el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud nos va aportando y se va distribuyendo según el quehacer de la Ciudad de los Niños. Tienen el colegio, es un internado, son 500 jóvenes, son 110 trabajadores que se dedican por entero a estos jóvenes que están en un internado durante casi más de 250 días en la Ciudad de los Niños. Bueno, este es el plan, la labor, una labor social fuerte y que tiene una repercusión en un país como Costa Rica, ¿no? En todo Costa Rica se conoce la Ciudad de los Niños y los agustinos recoletos. Yo quisiera decirte qué repercusión quisiera compartirte esta pregunta. ¿Qué repercusión hay en Costa Rica con el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto? Yo me imagino que será en la zona de Pozos, pero se estará extendiendo. ¿Tú nos puedes explicar un poco? La repercusión, bueno, el CEAR Costa Rica funciona desde el 2010. Tenemos 4 años y la experiencia ha ido subiendo poquito a poco. Ya son como 700 personas las que han pasado. Siempre se les entrega un diploma al final de cada uno de los cursos. Quiere decir que la ayuda humana, el acompañamiento humano y espiritual se está haciendo grande porque se transmite de boca a boca o también de Facebook, por internet o la promoción que hacemos de todos los talleres y cursos que se implementan. Entonces es de boca a boca, a veces no hay que decir mucho, simplemente el testimonio y la formación de laicos para que nos ayuden o capaciten ellos a nosotros los frailes para acompañar a las demás personas en diferentes cursos, pues ha sido simplemente enriquecedor. Muchos de los que nos ayudan pues se quedan precisamente en el CEAR Costa Rica dando de lo que muchos saben a los demás. ¿Y cómo ves como religioso todo esto de los centros de espiritualidad? ¿Nos distingue más que una parroquia o que otra forma de apostolado? Yo diría que es como una gran idea, un descubrimiento para nosotros. Estamos acostumbrados a que tal vez un sacerdote tiene que estar en la parroquia, tiene que estar en la casa cural, tiene que estar administrando los sacramentos. Y esto es totalmente diferente, es otra cosa. Es acompañar de corazón a corazón a una persona. Y se les va conociendo a través de los talleres. Llegan a los talleres, después se involucran pidiendo un acompañamiento, un asesoramiento al fraile, y ahí es donde comienzan como dos corazones a caminar. Y es donde ve uno el vuelco de la persona. No solamente por lo que recibe, ¿verdad?, en esas capacitaciones, sino
por lo que se va escribiendo en el corazón, ese silencio, ese confrontar su vida con las Sagradas Escrituras, confrontar la vida con los acontecimientos de su propia familia, cómo reaccionar, cómo decir las cosas, porque hay cursos de todo, desde cómo decir las cosas asertivamente, cómo ser empático y cómo verdaderamente canalizar los sentimientos, aquellos sentimientos que son difíciles de que están aprisionados en una persona, como la tristeza, como puede ser también la depresión y cosas que no funcionan en un ser humano. Claro, cuando tú dices esto, para ayudar a los que nos ven, todas estas cosas humanas al final llevan a Dios. O sea, entiendo que es desde lo humano cuando pues, nosotros tratamos todo esto y desde lo humano lo que hacemos es acercar a Dios. ¿Qué riqueza ves tú en el CEAR de Costa Rica? En el CEAR es que la familia ha crecido muchísimo. Para muchos éramos desconocidos y ahora somos conocidos. Pero has dicho también una verdad, es Dios el que acompaña. Y nuestro aprendizaje también es que nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, la riqueza es que vamos siendo acompañados para acompañar a otros. Y hay dos parroquias que son distintas, quizás un poco atípicas. Es la parroquia de Puerto Viejo, al norte del país, y también Río Frío. ¿Qué labor están haciendo ahí los agustinos recoletos que pues, lo sepan todos aquellos que nos ven a través de Visión 10, de CEAR Television Network? ¿Qué labor están haciendo allá? La labor de los 6 frailes, 3 en Puerto Viejo, 3 en Río Frío, es sobre todo sacramental, administración de sacramentos, las misas y también un poquito en todo lo que es el crecimiento, por ejemplo, en el asilo de ancianos San Agustín, en los migrantes nicaragüenses que llegan por el río Sarapiquí, Río San Juan, Río Sarapiquí, y llegan a Puerto Viejo, pues darles cobijo, darles una formación, darles un acompañamiento espiritual. Esa es la labor diferente que se ve, digamos, en la parroquia de Río Frío. Río Frío y Puerto Viejo son diferentes, ¿verdad?, en Costa Rica porque es una zona bananera, una zona de trabajo, gente que no es estable, sino que está migrando de un lado para otro. ¿Y qué necesidades tú crees que hay que la Iglesia tiene que dar ahí, ¿no? Dices la labor sacramental, quizás tú a lo mejor pues vas allá de visita, imagino, a estar con los frailes y quizás desde fuera se ve otra perspectiva. ¿Tú qué necesidades ves allá en Río Frío, en Puerto Viejo? La principal necesidad es que las personas tienen ganas de hablar, de ser escuchadas, de ser acompañadas. Hay un conflicto social muy grande por desintegración familiar, sobre todo en estas zonas. Entonces, escuchar las tristezas, acompañar simplemente. Es la labor espiritual que están haciendo pues los frailes nuestros allá. Además de estar en Río Frío y en Sarapiquí, al norte, están también en la zona centro, donde hay mucho joven, creo recordar, en la parroquia del Carmen de Alajuela. ¿Cómo está la juventud de Costa Rica en estos momentos? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que no son ajenos a la juventud del mundo, ¿verdad? Muy metidos en todo lo que es computadoras, celulares, relaciones frías en este sentido de que no son humanas. Simplemente es presentarles a un Jesucristo mucho más joven, tratando de fundar las JAR, Juventudes Agustinas Recoletas, en Alajuela. En la Ciudad de los Niños ya tienen 3 años de fundadas y es un grupo que camina pues bastante bien, y también haciendo la labor en Puerto Viejo, en Pozos de Santana. Allí es donde nosotros tratamos de que se conjunten, que vean nuestro carisma, invitarlos a formar grupo y también ser escuchados, porque el joven necesita ser escuchado. Son zonas donde también falta mucho el trabajo, la labor. Jóvenes deseosos de trabajar, de tener una estabilidad económica. Bueno, pues estamos aquí con Víctor González Marín, agustino recoleto,
costarricense, él está en el centro, lleva el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta allá en Costa Rica. En unos momentos regresamos porque me están diciendo que Eloy Saavedra está preparado para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido durante esta semana. Vamos con él y en un momento regresamos, aquí en Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias de la Iglesia Católica, las más importantes, lo acontecido esta semana. Estamos aquí en Valores de Acero hablando de Costa Rica y especialmente del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta de Costa Rica, de este país que pues tanto queremos, en donde hay mucha relación entre México y Costa Rica. Ha sido el éxito en Costa Rica del Centro de Espiritualidad tan grande que parece que se va a extender, ¿no?, dentro de lo que es la sede en el seminario. ¿Qué se está haciendo? Bueno, actualmente en el seminario, que es la sede del CEAR Costa Rica, está totalmente como destruido. Solo quedaron las paredes. El primer piso se le ha quitado el techo para construir un segundo piso donde van a haber 3 aulas. Dentro de estas 3 aulas va a haber un auditorio como para 150 personas. Y ya con una zona donde puede haber un compartir, un ágape o hacer unos encuentros, pero ya mucho más alegres con la comida, esto y el otro, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que todos los salones queden bien adaptados a las necesidades de todos los talleres. ¿Hay vocaciones en Costa Rica? Sigue habiendo vocaciones. Entonces, el mismo seminario, ¿verdad?, funciona tanto para el CEAR como para el seminario. Okay. Siguen habiendo vocaciones. Desde 1991 el seminario ha atendido a jóvenes deseosos de vivir nuestro carisma. Hemos tenido grupos grandes como de 14, actualmente son 4 jóvenes. Lo extraño, ¿verdad?, y también lo generoso que es Dios, y lo vemos de un lado y de otro, es que solamente hay un tico y 3 extranjeros, 2 guatemaltecos y un salvadoreño. Y ahora en enero nos ingresa un nicaragüense y un hondureño. Entonces es como todo Centroamérica estará ahí unida. Se contactan con nosotros por medio del Facebook, de correo electrónico, escriben a Roma y Roma nos lo reenvían. Y nosotros hacemos la visita una vez al año. Los acompañamos desde su país y después ya vienen a Costa Rica a hacer una experiencia de una semana o de 15 días. Se pretende que ellos vean todo el panorama de nuestra vivencia y los invitamos, y también nosotros los vemos como adecuados, y si ellos tienen el gusto también de compartir nuestra vida. ¿Qué se les valora? La parte humana, la parte afectiva, la parte religiosa, vemos el nivel de catecismo que tenga y también si tiene todos los requisitos para entrar a la Universidad Católica. A ver, Víctor, ¿y cómo haces para unir tanta cultura? Es Centroamérica, sí son muy parecidos, sobre todo en la lengua es lo que más une, pero ¿cómo tú como formador unes todas estas culturas y haces que convivan pues, pacíficamente, a pesar de las diferencias, que se toleren unos a otros? ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues vamos haciéndolo poquito a poco. Hay actividades que ayudan mucho. Vemos películas a veces de los diferentes países, comidas de los diferentes países, que ellos mismos las preparan. Tratamos de sacar lo bueno y lo provechoso de cada uno de ellos, que nos hablen de su país, de las cosas buenas y de las cosas difíciles. En un país donde ha subido el índice de violencia, en Costa Rica, no hay ejército, curiosamente. ¿Cómo se trata al joven, un joven inquieto, pero que viene con una estructura y con un ambiente social dañado y dolido? ¿Cómo se recibe a un joven en Costa Rica?
Fray Javier, actualmente no hay joven que no venga tocado por un algo. Ese algo le podemos poner muchos nombres, pero no hay ningún joven que venga, diríamos, dolido, sin un dolor. Entonces todos se les acompaña. Se les acompaña como seres humanos, se les acompaña desde lo espiritual. Si necesitan ayuda especializada, psicológica, se les da. Y poco a poco uno va viendo y acompañando ese cambio, hasta que comienzan a crecer y crecer en lo espiritual, en lo religioso, en lo humano. Y uno lo palpa, ¿verdad? Van dejando sus miedos, van dejando sus dolores, sus tristezas. Y ellos mismos, con ayuda de Dios, yo creo que van saliendo. Es muy gratificante ver el cambio de un joven cuando dice sí. Ellos tienen que poner la voluntad de querer cambiar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Claro, todo esto es dentro de un proceso, un itinerario en donde se da todo lo agustino recoleto. Tú en Costa Rica, ¿cómo estás integrando este itinerario, este proceso agustino recoleto de acompañamiento? ¿Qué es lo que destacarías? A los formandos. Sí, sí. Destacaría que los mismos formadores del CEAR los van viendo, los van conociendo. Hay algunos que participan en algunos talleres. Se les va dando también la oportunidad de ir a sembrar en la catequesis lo que ellos han aprendido. Se les va observando y acompañando en todo esto. Después hay coloquios donde con el formador tienen que ir en su proceso hablando y dialogando de cómo se va viendo él mismo. Él es el que va diciendo las necesidades, ellos mismos son los que van diciendo cómo va su crecimiento. Dentro de todo esto, además, tú anteriormente has estado muy vinculado a pues, este crecimiento no solo en jóvenes, sino también en familias, en matrimonios. Hemos tenido hace poco un sínodo sobre la familia, ¿no? ¿Cómo ves con este Papa toda esta apertura que él va llevando? ¿Cómo ves la familia costarricense, que creo que no se distingue mucho de los problemas a nivel global, ¿no?, mundial, pero qué problema tú destacarías en la familia costarricense que afecta también a la vocación y que afecta pues, a todo el entorno, ¿no?, y al mundo? En este mundo globalizado ya todo afecta, vaya. ¿Tú qué cosa verías, qué elemento destacarías que necesita la familia de Costa Rica en este momento? No creo que lo que te vaya a decir te suene tan raro, ¿verdad? Porque yo creo que vivimos todo en Latinoamérica el mismo problema. Son jóvenes que tienen poca familia, tienen generalmente a la mamá, es una familia monoparental por parte de la mamá, que es, además de mamá, tiene que hacer el papel de papá y de ecónoma para sacar adelante. Es un joven que está dentro de un barrio, a veces el barrio es peligroso, lleno de drogas, de violencia. Él tiene que salir, tiene que rozarse con todo esto. Es una madre que tiene que trabajar y por lo tanto tiene que dejar a su hijo tal vez solo. Gana poco, no le puede dar de lo mejor. El muchacho quiere más y más, entonces tiene que conseguir el dinero por diferentes artimañas, digámoslo así. Lo va consiguiendo y es triste porque se comienza a desintegrar. Los valores de la madre a veces son muy diferentes a los de los hijos. Los valores de la madre pueden ser espiritual, religiosos, y los hijos son como muy materiales, muy del día, del mundo. Y ante esto, lo que ofrecen ustedes, ante esta necesidad, esta realidad, ¿no?, hay una necesidad de autoconocimiento. Y ustedes ofrecen lo que han dicho antes, lo que has dicho antes en la anterior parte de la entrevista, el eneagrama. ¿Puedes explicar a nuestro público qué es el eneagrama, de qué consta, qué beneficios tiene, cómo se puede relacionar el eneagrama con la espiritualidad agustino recoleta? El taller del eneagrama es muy interesante. Son como 4 niveles de eneagrama. Está del 1 al 4 y va madurando la persona. Como la persona tiene que madurar, pedimos que las personas que lleguen a tomar este taller sean maduras. Estamos hablando de 20 años, por lo menos. Eneagrama viene de la palabra griega 9. Enea
9, ¿verdad? Y son como 9 personalidades que uno tiene que descubrir. Cada una de estas 9 personalidades tiene sus partes muy buenas o sus partes difíciles. Cada uno, conforme se va exponiendo cada una de estas personalidades, que le llamamos eneatipos, la persona va contactando con uno. Y después de que ha contactado con uno de esos tipos, se le dice cuáles son los valores, cuáles son sus potencialidades, y va conociendo a las demás. Entonces, si a mí me dicen que soy eneatipo 3 y el otro es eneatipo 6, la persona 3 va a decir que el 6 tiene estas fortalezas, pero también estas debilidades. Y el 6 va a conocer al 3 con sus fortalezas y debilidades. Entonces, comienza a tener un autoconocimiento de sí mismo como un conocimiento de las demás personas. Y entramos en una cápsula de un mundo de comprensión, o un mundo donde yo te puedo tolerar y yo te puedo sacar lo mejor que tienes para darlo al mundo o a los demás, porque tiene estos valores. El eneatipo es una herramienta, le llamaría yo, ¿verdad? Una herramienta de autoconocimiento y para conocer a los demás, dentro de los valores, potencialidades, espiritualidad. O sea que el eneagrama ayuda a la introspección, a la interioridad, al autoconocimiento. Totalmente. Y esta es la razón por la que en el Centro de Espiritualidad de Costa Rica y en otros centros de espiritualidad nuestros lo vamos ofreciendo. Lo vamos ofreciendo a partir de que la persona se conozca, nos hace propaganda y al mismo tiempo la persona queda con una sed. En todos los talleres de eneagrama, la persona tiene sed de conocerse, de autoconocimiento, de conocer a las demás, por qué actúa así, y se va reflejando y va habiendo un crecimiento entre todos. Víctor, ¿y por qué hay gente que pues lo ve mal el eneagrama? Como que hay una otra versión, ¿no? En vez de que ayude a descubrir a Dios, al estilo de San Agustín, hay otros que como que lo ven algo casi demoníaco, vamos a decir. ¿Tú qué crees? ¿A qué se debe esto? Hace poco me llamaron y me dijeron, es que el eneagrama, ¿cómo dan ustedes el eneagrama? El eneagrama es de la New Age. Es demoníaco. Es toda esta parte que es una herramienta del diablo. Bueno, a veces se habla mucho porque hay ignorancia. Una vez que uno conozca el fundamento de un eneagrama, por supuesto, tiene que ser un eneagrama católico, cristiano, que lleve a Dios, y a Dios se le llega por un autoconocimiento, porque el camino introspectivo nos dice que Dios no está afuera, sino que está dentro, camino agustiniano. Pues uno simplemente se conoce, conociéndose, pues ahí está precisamente a quien amamos, a quien tenemos. Entonces no tiene nada de New Age, simplemente es una herramienta de autoconocimiento. No es el diablo el que se va a conocer, es la persona humana con sed de todo esto. Y de todo esto significa de tenerse, de valorarse, de que puede salir adelante, porque también es muy motivador conocerse uno. Víctor, nos tenemos que ir y yo quisiera antes de que nos vayamos que compartieses, estamos en un momento de revitalización dentro de la orden de los agustinos recoletos y yo quisiera concluir esta entrevista contigo. ¿Cómo ve Víctor, Fray Víctor González Marín, cómo ve la revitalización en Costa Rica? ¿Cómo se está viviendo este proceso de ser agustino recoleto desde la esencia, desde lo que nos pide San Agustín y lo que nos piden esos padres de la reforma agustiniana? Bueno, Fray Javier, yo diría que son 3 aspectos, que estamos en proceso, no hemos llegado todavía a la meta. Hay muchos deseos de dar a conocer cuál es nuestra revitalización en cuanto a que nosotros ofrezcamos algo de introspección, un camino de volver hacia nosotros, y es necesario el silencio. Un apostolado que no es el tradicional, es un apostolado como el del CEAR, algo diferente que la Iglesia aporte a la masa católica que está allí, deseosa de muchas cosas. Y también es una oración contemplación, donde es un encuentro verdadero entre Dios y el hombre, del hombre y Dios. Y por supuesto todo esto conjunto es una misión que tenemos que hacer. Entonces la revitalización es darnos fuerzas a nosotros los agustinos recoletos
como darle fuerza a toda la familia que nos rodea. Bueno, pues con este deseo despedimos a Fray Víctor González Marín, agradeciéndole su tiempo, su espacio, por estar con nosotros. Costa Rica, muy relacionado con México, como no, va a estar aquí presente en este centro de espiritualidad y más aquí en este centro de producción del CEAR. Desde aquí saludamos a toda la gente de Costa Rica. Gracias por venir, Víctor. Nosotros nos despedimos, nos vamos y ya saben, cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Hasta la próxima.